La historia de Shell. Cómo Marcus Samuel construyó la compañía petrolera más grande del mundo. La ambición de un niño que viajó por el mundo se convirtió en la semilla de un gigante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una pequeña tienda de antigüedades en Londres dio origen a la compañía petrolera más grande del planeta? Quédate hasta el final para descubrir los secretos de su ascenso y cómo Shell redefinió la industria energética global. Orígenes y diversificación familiar. La historia de Shell comienza con M. Samuel & Co., la empresa de importación y exportación del padre de Marcus Samuel en Londres. Aunque inicialmente prosperó con mercancías del lejano oriente, su nicho distintivo fueron las pequeñas cajas decoradas con conchas marinas. La educación privilegiada de Marcus Samuel y sus viajes al lejano oriente le dieron una perspectiva global. Al regresar, él y su hermano Samuel tomaron las riendas del negocio, diversificándose hacia productos como el arroz y materias primas. Establecieron conexiones vitales en Japón, un país en proceso de industrialización que buscaba desesperadamente petróleo. Los hermanos Samuel vieron aquí una oportunidad de negocio de una escala mucho mayor que la operación original de su padre, aunque sabían que necesitarían un socio poderoso para entrar en la industria petrolera. La alianza estratégica y la visión del Canal de Suez. Para entrar en el negocio del petróleo, los hermanos Samuel necesitaban un socio con vastas reservas. La familia Rothschild, que poseía yacimientos en el Cáucaso, se convirtió en ese socio crucial. Los Rothschild buscaban una forma eficiente de transportar su petróleo al mercado asiático. Marcus Samuel propuso una solución innovadora: usar el Canal de Suez. Esta ruta acortaba drásticamente el viaje y ofrecía una eficiencia logística sin precedentes. El acuerdo convirtió a la compañía de Samuel en el vendedor exclusivo de queroseno al este del Canal de Suez, asegurando un mercado masivo y sentando las bases para su dominio en la distribución de petróleo. La revolución de los petroleros y la eficiencia del transporte. Antes de Marcus Samuel, el transporte de petróleo en barriles era costoso, ineficiente y propenso a fugas. Para revolucionar esto, Marcus ideó y construyó una flota de buques de vapor diseñados específicamente como petroleros. Estos barcos bombeaban el crudo directamente, eliminando los barriles y reduciendo drásticamente los costos y las pérdidas por fugas. El Murex, el primer petrolero de esta flota, marcó un hito al ser el primer buque de su tipo en cruzar el Canal de Suez. Este logro no solo demostró la viabilidad de la nueva tecnología, sino que también abrió nuevas rutas comerciales y consolidó la superioridad de Shell en el transporte de petróleo, haciendo que el proceso fuera más rápido, seguro y económico. Nacimiento de Shell Transport and Trading Company y la guerra de marcas. En 1897, la empresa se formalizó como Shell Transport and Trading Company, un nombre que honraba el legado del padre de Marcus, conocido por su negocio de conchas marinas. Para diferenciarse de su principal competidor, Standard Oil, que usaba latas azules de queroseno, los hermanos Samuel tomaron una decisión de marketing audaz. Pintaron sus latas de un llamativo color rojo brillante. Esta estrategia fue un rotundo éxito, y el queroseno rojo de Shell se convirtió en la parte más importante de su negocio a finales del siglo XIX. El logotipo, que comenzó como un diseño realista de una concha, se fue simplificando con los años hasta convertirse en la icónica silueta de Pecten, uno de los logotipos más reconocibles a nivel mundial. La fusión con Royal Dutch y la consolidación del mercado. A principios del siglo XX, Shell enfrentó una feroz competencia de la Royal Dutch Petroleum Company en Asia y de Standard Oil a nivel global, lo que la llevó al borde del colapso. Tras una década de guerra comercial mutuamente destructiva y reconociendo que ninguna sobreviviría a la lucha continua, Shell y Royal Dutch Petroleum Company decidieron fusionarse en 1907, aunque legalmente operaron como dos entidades. Royal Dutch tomó el 60% del control y Shell el 40%. Esta alianza unificó a dos actores clave y consolidó el mercado de Asia Oriental, permitiendo una división estratégica de responsabilidades. Royal Dutch se encargó de la producción y fabricación, mientras que Shell se centró en el transporte y la logística. La entidad unificada, conocida como el Grupo o Shell, se expandió rápidamente, adquiriendo Rothschild Oil Company y extendiendo sus operaciones globalmente, impulsando el ingenio y la expansión post-Standard Oil. El inicio del siglo XX, marcado por la innovación mecánica y la creciente demanda de petróleo por los automóviles y aeronaves, encontró a Shell en una posición ideal. La compañía se dedicó a patrocinar y suministrar combustible a vehículos pioneros,
como el ganador del vuelo de París de 1907 y el avión de Louis Blériot que cruzó el Canal de la Mancha en 1909. Estos éxitos públicos demostraron la calidad de sus productos y cimentaron la reputación de Shell como líder en energía. La disolución de Standard Oil, por leyes antimonopolio en 43 compañías diferentes, abrió una ventana de oportunidad inmensa para Shell. Entre 1897 y 1927, el valor de Shell se disparó de $1.800.000 a $26 millones, convirtiéndose en la compañía petrolera más grande del mundo para 1930. Esta expansión masiva fue impulsada por el ingenio en el marketing, con sus ahora icónicos colores rojo y amarillo y un logotipo reformado que se popularizó globalmente. El negocio de la guerra y el legado ambiguo. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, Shell se convirtió en un socio crucial para las fuerzas aliadas, produciendo combustible de aviación especializado y viendo sus petroleros clasificados como esenciales por el gobierno británico. A pesar de contratiempos como la pérdida del 17% de su producción mundial tras la invasión alemana de Rumanía en 1916, la compañía continuó su expansión, alcanzando el estatus de la compañía petrolera más grande del mundo para 1930, produciendo el 10% del petróleo crudo global. Sin embargo, el éxito de Shell también vino con controversias. A pesar de tener datos desde los años 80 sobre informes que hablaban de calentamiento global, como uno de 1988, que predecía un aumento significativo del nivel del mar, Shell negó públicamente cualquier correlación entre sus emisiones y el calentamiento, y los detalles de aquel informe no se publicaron hasta 2018. En el siglo XXI, Shell ha intentado redefinir su imagen, abogando por el Acuerdo de París, para posicionarse como un actor en la transformación del sistema energético global, pero continúa gastando decenas de millones de dólares anualmente en cabildeo contra políticas climáticas para mantener su rentabilidad. Además, las proyecciones de emisiones de Shell entre 2018 y 2030 se estiman en el 1.6% del presupuesto global de carbono, y en la década anterior, solo el 1% de sus inversiones a largo plazo se destinó a energías renovables, como la eólica y la solar. La compañía planea crecer su negocio de gas fósil en un 20%, recibiendo acusaciones de lavado de imagen verde por parte de críticos como Greenpeace, que señaló las enormes ganancias de Shell frente a las pérdidas ambientales. Y, aunque sabemos que los vehículos alimentados por derivados del petróleo emiten gases tóxicos y contaminantes, también nos cuestionamos las verdaderas intenciones de esos informes sobre cambio climático. Si en 1988 preveían ese aumento significativo del nivel del mar, en 2025 alguien ha visto que realmente haya aumentado. ¿Por qué las celebridades y los promotores de esas predicciones siguen comprando casas en la costa a pie de playa? Hay otros fines detrás de esos estudios. ¿Por qué dejaron de llamarlo calentamiento global y pasaron a cambio climático? ¿Tú qué opinas? Finanzas recientes y el futuro. En el segundo trimestre de 2024, Shell registró ganancias de $5.000 millones. Sus ganancias totales para el año 2022 superaron los $40.000 millones, y la compañía ha mantenido un sólido desempeño financiero en los años recientes. Solo el año pasado, Shell produjo 692 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a más de 1.800.000 barriles por día, y actualmente representa casi el 12% de la participación del mercado mundial. El director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, ha declarado a los inversores que la empresa no abandonará los planes de reducir la producción de petróleo, argumentando que sería irresponsable reducir la producción ahora mismo. A pesar de su compromiso público con la transición energética y la energía más limpia y más baja en carbono, las inversiones de Shell en combustibles fósiles continúan siendo una parte preponderante de su estrategia. Un estudio encontró que casi $4.000 millones del gasto de Shell en 2019 entraron en conflicto con las directrices de la Agencia Internacional de Energía, lo que subraya la tensión entre sus objetivos declarados de sostenibilidad y sus prácticas financieras y de inversión actuales. La compañía sigue siendo la quinta petrolera más grande del planeta, y su icónico logotipo de concha es sinónimo de la industria petrolera global. Hemos explorado el viaje extraordinario de una compañía que, de un humilde negocio familiar, se convirtió en un pilar de la industria petrolera global. La historia de Shell nos invita a reflexionar sobre el impacto de la innovación, la competencia y la responsabilidad corporativa a lo largo del tiempo. ¿Qué piensas sobre la evolución de Shell y su papel en el futuro de la energía? Déjame tu comentario abajo. Si este video te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.